Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy salimos en busca de la Dreamcast. Y antes de continuar con el video, mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la flamante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la PlayStation 4, el modelo FAT, el modelo Pro, la PlayStation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la serie S, la serie X, que también es bastante buscada, y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí, y todo con absolutamente garantía, y acepta todas las modalidades de pago, y es más, si vas de parte de este colaborador te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video, mis amigos. La Sega Dreamcast, mis amigos, consola lanzada en el año 98, que contaba ya con un módem integrado para poder jugar en internet y juegos en línea, la primera consola que ya incluía una Visual Memory Unit, que se incluía esta memoria dentro del control, con un amplio repertorio de videojuegos, un procesador de 200 MHz, prácticamente era como tener tu máquina arcade en tu casa, en tu televisor, y estos grandes títulos como el Biohazard, del Código Verónica, el gran Capcom vs SNK, el Street Fighter 3, el Virtual Tennis, incluso el Virtual Striker. También otros títulos como el Crazy Taxi y muchísimos más como el San Francisco. La verdad que le pusieron mucho empeño y dedicación a esta consola, pero lamentablemente venía de muchas decepciones como la Sega 32X, la Sega CD, la Sega Saturno, que no vendió mucho, y estas decepciones hacía que el público se interesara poco en esta consola, que lamentablemente salió a competir justamente con la PlayStation 2, que obviamente fue la consola más vendida en toda la historia. Y lamentablemente debido a esto tuvo solamente 3 años de continuidad, y debido a eso esta consola formó parte del fracaso de Sega, que actualmente se dedica al desarrollo de videojuegos. Así que acompáñame en esta búsqueda de esta consola. ¿Qué tal mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmart semana a semana, buscando las mejores opciones en encontrar tu consola de videojuegos a un buen precio o tus videojuegos. Muchísimas gracias a todas las personas que apoyan este canal, suscribiéndose, compartiendo el video, dejando su like, también a la gente que aporta con sus yapes, con sus plines, y a toda la comunidad de Galmart Vips y Super Vips. Quería mandar un fuerte saludo a mi amigo John del Misterio de lo Retro, ya que gracias a él completé mi trilogía de juegos de Star Wars de Super Nintendo, así que muchísimas gracias mi brother John, un saludo fuerte para ti. El día de hoy vamos a salir a buscar esta mítica consola que es la Dreamcast, que varios de ustedes me habían pedido hacer este video, ya que actualmente en el mercado existen en realidad 3 modelos. Tenemos el modelo japonés, el modelo americano y el modelo europeo. El modelo europeo aquí a América Latina, aquí al mercado peruano, no llegó mucho esta consola, así que nos vamos a enfocar más en el modelo japonés y en el modelo americano. Vamos a salir a buscar cuánto cuesta esta consola hoy en día, y también al final del video vamos a darte algunas recomendaciones de cuál es la mejor opción para poder adquirir, ya que hoy en día existen muchas modalidades de cómo flashear esta consola, pero tiene sus pros y sus contras. Así que eso lo vamos a hablar ahora que adquiramos esta consola el día de hoy. Pero sin antes mencionar el gran repertorio de títulos que tiene esta consola, como el Street Fighter 3, que netamente es un espejo del arcade ya en tu domicilio, que puedas jugar con esta consola. Incluso tienes los Soul Calibur, tienes los Virtual Fighter, tienes incluso los Virtual Striker, que me traen muchos recuerdos cuando lo jugaba en las máquinas de arcade, el Crazy Taxi, el San Francisco y muchísimos títulos más que tiene esta gran consola. Así que acompáñame en esta búsqueda para ver cuáles son los precios, cuánto está valorizado y vemos qué es lo que encontramos. Así que acompáñenme mis amigos.
Y vamos a hacer una parada aquí a Polvos Rosados, mis amigos, para ver si es que encontramos algo de Dreamcast. Recuerden que está el Polvos Rosados antiguo y aquí enfrente está el Polvos Rosados nuevo. Vamos a visitar los dos sitios si es que tenemos suerte y encontramos algo de Dreamcast. Y justamente llegamos a este puesto donde tienen esta Dreamcast, pero una de las cosas que me llama la atención es que es la Dreamcast americana. Es justamente la tienda que está en la puerta que da para la avenida Aviación, justamente ingresando. Ahí tienen esta Dreamcast que el precio es de 380 soles. Y me la puede dejar hasta 350 soles. Increíble. Viene completa, pero viene sin caja. Así que vamos a seguir buscando. No, mis amigos, y no hemos tenido suerte. Esa es la única Dreamcast que hemos encontrado aquí en Polvos Rosados. Pero todavía está el nuevo Polvos Rosados que está enfrente. Así que vamos a cruzar y de repente vamos a visitar a nuestra amiga Patricia para ver si es que tiene algo referente a Dreamcast. Y mis amigos, vinimos aquí a la tienda de Patricia, donde tiene un montón de consolas, videojuegos. Y le hemos preguntado si tiene Dreamcast y no, lamentablemente no tiene esa consola en stock. Así que solamente hay una aquí en Polvos Rosados. Lamentablemente se está volviendo muy escasa esta consola, ¿no? Sobre todo la americana. Así que vamos a continuar con nuestro recorrido para ver si es que encontramos algo más. Siguiendo con esta incursión de la Dreamcast, mis amigos, me encuentro aquí en la Plaza 2 de Mayo y justamente aquí estoy en la feria de música. Vamos a visitar la tienda de mi amigo Gustavo para ver qué es lo que tiene de Dreamcast. Esperemos tener suerte y encontrar algo, así que vamos a ingresar para ver qué es lo que hay. Y bien, mis amigos, ya me encuentro aquí obviamente en la tienda de ¿Qué tal Vicio? Con mi amigo Gustavo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, mi brother? Porque siempre tiene cosas de Dreamcast y obviamente como al ser una consola también que tuvo bastante apogeo en Japón, ¿no? Puedes encontrar acá, ¿no? Has traído bastante Dreamcast, ¿no? En esta ocasión sí hemos traído Dreamcast, unas 10 unidades por lo menos. 10 unidades y no solamente eso, creo que accesorios y juegos también, ¿no? Accesorios y algunos juegos, sí, claro. Genial, entonces vamos a pasar un ratito a ver qué es lo que hay de Dreamcast, mis amigos. Y miren, mis amigos, justamente aquí Gustavo de la tienda ¿Qué tal Vicio? Tiene varias Dreamcast en caja. Y tiene la cajita naranja, que es bien buscada de allá de Japón. Y tiene también la versión blanca. Obviamente todas están completas con sus manuales y todo, ¿no, Gustavo? Todo está completa ya, listo ya para la venta. Para la venta. ¿Y desde qué precio encuentras una Dreamcast en caja aquí en ¿Qué tal Vicio? Bueno, normalmente lo dejamos desde 500 soles, ¿no? Pero ahora que tú estás aquí y para tus seguidores, lo vamos a dejar desde 450 soles. Desde 450 soles, muy buen precio. Obviamente va a depender del estado de la cajita, ¿no? Sí, depende del estado de la caja, por ejemplo, algunas que vienen un poco rotas o la consola está un poco amarillenta, porque comúnmente estas consolas se amarillentan, ¿no? La carcasa. Pero después todo estaba completamente operativo, tanto como copias y originales. Ah, copias y originales. Copias y originales. Y una consulta, Gustavo, ¿cuánto tiempo de garantía tiene esta Dreamcast si alguien te la compra? Tanto como la Dreamcast y cualquier tipo de consola aquí en la tienda, estamos dejando hasta 6 meses de garantía. 6 meses de garantía. 6 meses de garantía en todo tipo de consolas en caja. Obviamente, recalcando que ahí es bien difícil encontrar una sellada, ¿no? O sea, no, sellada no existe, ¿no? Sellada tendría que ser ya nunca abierta, ¿no? Pero bueno, tratamos de tenerla hasta la mejor conservada. Por ejemplo, esta la tenemos más conservada, ¿no? Sí, la caja tanto está... como las esquinas. Sí. No, o sea, perfecta tampoco, un poco bien difícil conseguirla bien perfecta, ¿no? Pero sí están con sus CD, sus manuales, la consola bien blanquita. Hasta inclusive el precio se eleva un poco porque la caja coincide con el código de serie, el código de serie. Y justamente miren acá, acá ya están las cajas mejor conservadas, justamente como dice Gustavo. Esta está en 780 porque obviamente el estado de la caja está prácticamente impecable. Pero miren esta de acá, pues. Esta es una edición de colección, ¿no, Gustavo? Sí, esta es la Sakura, ¿no? Edición. Tenemos 2 unidades. 2 últimas unidades. También hemos llegado a tener la edición de Hello Kitty, por ejemplo, también. Ah, sí, me acuerdo anteriormente. Que también salió, entonces... ¿Y estas más o menos cuánto están, Gustavo? Esta la tenemos hasta en 2000 soles. Porque obviamente es un poco difícil de encontrar. Sí, pues, ¿no? También
encontrarlo no solo acá, sino que también en Japón, también ya con el tiempo ya se vuelve un poco difícil de conseguir. Sí, y miren, también tiene la pistola, por si acaso, en su caja original de la Dreamcast. ¿Esta más o menos en qué precio está Gustavo? Esta la vamos a dejar en 180 soles. En 180 soles. Porque tiene la caja y está bien blanquita, ¿no? Sí, porque miren. También, tanto como el control, también se amarillenta. Ah, ya. Y miren por acá, también justamente vamos a enfocar acá. Tiene aquí las memorias, ¿no, Gustavo? De los mandos. Bueno, acá tenemos las memorias. ¿Qué más hay aquí? Algunos con micrófonos, vibrador. Para mi amigo Fox, ¿no? Sí. Vibradores. Y hay algunas memorias con ediciones, ¿no? Sí. ¿Y desde qué precio se puede encontrar los accesorios? Desde 60 soles. Desde 60 soles, ¿no? Después ya varía el precio de acuerdo al color, transparente, ediciones, hasta 100 soles. Hasta 100 soles. Y luego miren por acá, mis amigos, están los juegos de Dreamcast. Miren, voy a enfocar. Por acá tiene obviamente los Biohazard, ¿no? De Resident Evil. Miren esta edición de colección que lo puedes encontrar aquí en 220 soles. Está completa, por ejemplo. Hasta 220 porque tiene su Spain Card, tiene los CDs impecables. 10 de 10, ¿no? 10 de 10. 10 de 10. 9 de 10. Y por acá también tiene el Biohazard, ¿no? Miren, ahí está el código. Solo que no tiene el cobertor. El cobertor, ¿no? Sí, miren, ahí está, 170. Por acá también tiene el código Verónica. Y también tienes el Virtual Fighter, ¿no? Virtual Fighter. Sí. Acá también tenemos un juego de la casa de la muerte. Ah, el House of the Dead, ¿no? Sí. Miren, ahí está el House of the Dead. Y el Dan Dan Revolution. El Dan Dan Revolution. ¿Este más o menos cuánto más? Esta la vamos a dejar en 180 soles. En 180 soles. Sí, puedes venir aquí a ver los jueguitos. Y creo que estás trayendo más, ¿no? Ya es los únicos que nos quedan. Ya para muy pronto nos va a llegar un lote grande de juegos de Dreamcast, ¿no? Ya variado, ¿no? Y por acá tienes mandos sueltos, ¿no? Mandos sueltos. Mandos sueltos solo nos quedan en ediciones nada más. Sí, porque no hay mando blanquito todavía, blanquito, ¿no? Se agotaba, ¿no? Sí. ¿Y desde qué precio están los mandos de aquí? De esa ser edición desde 140 soles. Desde 140 soles. También tiene la pistola, ojo, de Dreamcast. Ahí está, en 130 soles. También tiene el teclado. Ahí está. Este es el teclado de Hello Kitty, ¿no? Edición en caja. Sí, genial. ¿Más o menos cuánto está este de aquí? Esta la tenemos en 400 soles. 400 soles. Sí. Ahí está el teclado de Hello Kitty. Y por acá tiene Dreamcast sueltas, completas, también que puedes encontrar. ¿Desde qué precio puedes encontrar la Dreamcast? Bueno, la suelta, ahorita no nos queda control, ¿no? La vamos a vender así nomás, solo consola, porque controles así normal ya no nos quedan, en 200 soles. En 200 soles. 200 soles una Dreamcast. Incluye su cable de audio y video y su cable de corriente. O sea, sin mando. Sin mando. Ojo, recargando. Y cuéntame esta de acá, mira, que me llama la atención con este accesorio. Este es un accesorio como para ponerle micro, ¿no? Para cantar. Ah, ya, como un karaoke. Un karaoke y tiene su juego aparte. Para cantar y puedes conectar acá un micro y dos micros, ¿no? Con volumen independiente. ¿Y esta cuánto está más o menos? Así todo el set, 500 soles. 500 soles. Consola, el accesorio, control y todos sus cables. Ah, genial. Y miren, mis amigos, justamente acá Gustavo me está mostrando ese accesorio que acabamos de ver. Lo tienes aquí en caja. En caja, ¿no? Sí. Así como es de la Zotic, ¿no? Sí. O sea, no viene consola aquí, ¿no? Viene consola. Viene solo la base con su micrófono y es la edición de Sonic. Qué bonito, ¿ah? Encaja todo completo. ¿Y esta qué precio tiene? Esta la tengo en 500 soles. En 500 soles, ahí está. Miren, mis amigos. Dice, Dreamcast Karaoke. Entonces, mis amigos, ya saben, les recomiendo que se den una vuelta porque tiene muchas cosas de Dreamcast. Gustavo, ¿desde qué hora a qué hora está tu tienda? Estamos desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde aquí en la Plaza 2 de Mayo, en la Feria de Instrumentos Musicales. ¿Qué días? De lunes a sábado. De lunes a sábado. Sí. La manera más fácil de llegar creo que es por el Metropolitano. ¿En qué estación? El Metropolitano, la Plaza 2 de Mayo. Sí. La Plaza 2 de Mayo, ¿no? La estación 2 de Mayo. Y ¿no? estamos en la Galería Enrique Montes, en las tiendas naranjas. Sí. Y aceptas todas las modalidades de pago, pues, ¿no? Todas las modalidades. Tarjetas sin recargo. Y obviamente está trayendo un montón de cosas, así que les recomiendo que se den un paseo por aquí. ¿Sí? Muchas gracias, Gustavo. Martín. Siguiente parada, mis amigos, la gran galería Polvos Azules, pero la de la Avenida Argentina, cerca a las Malvinas. Así que vamos a ingresar para ver
qué es lo que encontramos acerca de Dreamcast. Esperemos tener suerte y encontrar algo. Así que vamos para ahí. Y como ya saben, mis amigos, regresamos aquí a Videojuegos Bianca, donde puedes encontrar todo tipo de consolas. Y justamente aquí en Videojuegos Bianca sí hay la Dreamcast. ¿Cómo estás? Hola Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mira, tienes aquí la Dreamcast, ¿no? Una consola un poco complicada de conseguir hoy en día. Y coméntame, ¿con qué viene y qué precio tiene? Bueno, mira, como tú en el video que nos realizaste anteriormente, nosotros mostramos bastantes consolas retros. Casi nosotros siempre nos basamos a tener las que es consolas antiguas, las clásicas. Y una de ellas es esta Dreamcast, pues, ¿no? Esta es una consola que está netamente original, mando original. Nosotras la vendemos con los accesorios originales, el cargador, el cable de video, ya que estos usan los cables de 3 colores. El mando también original. También tenemos lo que es la memory card, que es para guardar las partidas. La consola nosotros la estamos vendiendo al público en 350 soles. 350 soles. 350 soles, sí. Operativo, todo funcionando con lo que es la lectora original. La pregunta aquí es, ¿y esta Dreamcast, porque varios usuarios me preguntan, ¿es la americana o es japonesa? Es americana. Americana completamente. Nosotros, para que puedas ver acá incluso los sellitos, estos son americanos. Ah, genial, genial. Sí, que esta es una de las más fuertes. Entonces, la puedes encontrar aquí y están trayendo más, ¿verdad? Sí, claro. Fin de mes nos llegan siempre productos retros que nosotros siempre pedimos. Dreamcast, todo lo que es la línea Nintendo, clásicas, ¿no? Vas a verificarlo. Siempre que vengas acá a nuestra tienda nos puedes encontrar la Avenida Argentina y vas a encontrar todo lo que es consolas retros. Por el momento ahorita estamos mostrándote lo que es la Dreamcast porque es la que estás buscando ahorita. Sí, incluso la vez pasada pues que hicimos el video, chicos, encontramos un mando de Dreamcast en caja que tenían, ¿no? ¿Que ya se lo llevaron? Lo llegamos a vender. Teníamos en verde transparente y en negro. Y por ejemplo acá tengo la memoria en transparente y la memoria en blanquita. Ah, ¿y estas qué precio tienen? Esta de acá está en 50 y esta en 70. 50 y 70 soles. Miren, mis amigos. Y una consulta, ¿esta memoria normalmente no viene con la consola o se compra aparte? Se compra aparte, sí. Se compra aparte, claro. Nosotros podemos hacer así un combo de, digamos, el cliente que venga a veces nos pide un mando más adicional, nos pide una memory card, entonces ya se le hace un combo para que pueda llevar todo su equipo completo. Genial. Entonces, ¿dónde los pueden ubicar? En Avenida Argentina, la cuadra 3, estamos en el cruce con Pacasmayo, la primera puerta, la primera tienda de videojuegos. Genial, muchísimas gracias. A ti. Y bien, mis amigos, ¿no? Continuando con esta búsqueda de la Dreamcast, he venido aquí a la Feria del Juguete para ver qué es lo que encontramos de Dreamcast. Y mientras espero también que venga mi amigo, el Erizo Gamer, al cual le compramos la consola la Dreamcast, que me la va a entregar justamente aquí. Así que mientras lo esperamos, vamos a hacer un breve recorrido de si es que encontramos algo. Muy bien, mis amigos, vamos a empezar este recorrido buscando cosas de la Dreamcast. Esperemos tener suerte aquí en la Feria del Juguete. Vamos a buscar en los módulos, sobre todo de videojuegos, si es que podemos encontrar de repente algún juego o algún accesorio. Y aquí primeramente llegué a la tienda de Toy and Bits, donde tiene muchas cosas retro. Así que lo que yo puedo percatarme es de que tiene aquí un accesorio de la Dreamcast, que es para el mando. Miren, que lo puedes encontrar aquí. ¿Cuánto me dijiste que estaba? 80. 80 soles. Miren, 80 soles que puedes encontrar aquí, ¿no? Eso es lo primeramente. Y obviamente también vas a poder encontrar, ¿no?, consolas portátiles, mandos, ¿no? Pero netamente lo que vinimos a buscar son cosas de Dreamcast. Así que eso es lo primero que pudimos encontrar. Vamos a hacer otra parada a la tienda de mi amigo Jorge de Nintendo World, porque él también vende cosas retro, ¿no? Para ver si es que encontramos algo de Dreamcast, ¿no? ¿Cómo estás, Jorge? Brother, ¿no? Y aquí tiene muchos juegos retro, ¿no? De PlayStation, Xbox, Super Nintendo, Nintendo. Y justamente aquí tiene un jueguito de Dreamcast. Miren, para la Dreamcast americana, el Speed Devils. ¿Este en cuánto está, Jorge? Lo estoy dejando en 80. En 80 soles. Miren. Ahí está. El Dreamcast está un poco bajo, no Sí, está llevando mucho. no. Un poco difícil de conseguir, ¿no? Sí, ¿no? difícil y carito. Es caro, ¿no? Una consola cara. Dreamcast japonés, Sí. pero... Y miren este Resident Evil, ¿no? Steelbook de PlayStation 2. ¿Este cuánto está? 200, ¿no? 200 Ahí está. 200.
Chévere. Todos los sábados estás, ¿no, Jorge? Sí, siempre estoy avisando por la página, cuando vengo, cuando voy y las horas más o menos que me estoy quedando acá. Genial. Muchas gracias, Jorge. Ya, gracias. Y mis amigos, eso es todo lo que hemos encontrado de Dreamcast. He buscado en las tiendas retro, pero más venden Play 2, Play 3, PlayStation 4, Super Nintendo, pero de Dreamcast sí es bien escaso. Así que vamos a continuar con nuestro recorrido, pero mi amigo el Erizo Gamer ya acaba de llegar, así que vamos a ir para que me entregue mi consola Dreamcast. Y miren mis amigos, ya tenemos acá nuestra Dreamcast en caja, ¿no? La versión japonesa. Ahora también vamos a tener que buscar la americana, ¿no? Porque como ya han visto en el video y lo he explicado, hay ciertos juegos que aquí a esta Dreamcast no le va a hacer. Sin embargo, también tengo el disco booteador, que es el que me va a permitir cambiar de región, pero hay algunos juegos que no van a jugar. Pero si bien es cierto, pues hay algunos juegos japoneses o títulos importantes de pelea que vamos a jugar aquí en esta consola. Y sí me interesaba tener la Dreamcast en caja. Y continuando con esta búsqueda de la Dreamcast, mis amigos, ahorita ya me encuentro en el distrito de Lince, así que vamos a visitar aquí la galería Full Market, que está exactamente a una cuadra del centro comercial Arenales, porque ya saben que aquí en el segundo piso está mi amigo Raulón Games, y vamos a ver si es que tiene algo con referencia a la Dreamcast, mis amigos, así que vamos a la galería. Y ya me encuentro aquí en el segundo nivel, exactamente aquí en la tienda 56 de nuestro amigo Raulón Games, y como pueden ver hay un gran repertorio de videojuegos, consolas que puedes adquirir aquí. Incluso miren, por acá tiene la pistola del Time Crisis, ahí está, de la PlayStation, y también tiene el volante, ¿no? El timón del Club Nintendo, ahí está, del Mario Kart dorado, así que aprovechen en venir porque tiene cosas muy interesantes. Pero vamos a ver si es que tiene Dreamcast, y justamente sí, aquí tiene Dreamcast, y aquí también, miren mis amigos, también tiene la Dreamcast en caja. ¿Desde qué precio está la Dreamcast aquí en Raulón Games? Está desde 550 soles y está completa con sus manuales y con todos sus cables y accesorios. Así que te recomiendo que puedas venir aquí a Raulón Games, porque también incluso tiene mandos de Dreamcast. Y miren, aquí tiene los mandos desde 75 soles. Están los mandos de la Dreamcast que puedes encontrar también aquí en Raulón Games. Y también tiene el accesorio del mando. Aquí está la memoria de la Dreamcast, que los precios van desde 55 soles. Así que también puedes adquirir aquí tu memoria de tu mando. Incluso también tiene la de color verde. Esa está un poquito más, esa está en 90 soles. Y tienes mandos, tienes accesorios, tienes portátiles. Ahí está el color exclusivo de la DSi, que solamente salió en Japón. PSP, DS, DC Lite, juegos, y la verdad que tiene un gran repertorio. Si no has visto el video que le hicimos a Raulón Games, te lo dejo aquí abajo en la descripción para que puedas chequear toda la mercadería de videojuegos que tiene nuestro amigo Raulón Games. Y sin antes mencionar que también aquí en su local flashean también consolas, también te insertan juegos a tu libre elección, tanto de portátiles como de consolas de mesa. Así que te recomiendo que puedas visitar. Y con esto hemos culminado el recorrido aquí a nuestro amigo Raulón Games. Así que aquí abajo en la descripción te voy a dejar los datos para que le puedas escribir y puedas hacer tu consulta acerca de tu videojuego o tu consola. Continuamos, mis amigos. Última parada, mis amigos. Llegamos a la vieja confiable Polvos Azules. Así que vamos a buscar cuántos puestos venden la Dreamcast. Esperemos que varios, porque se está volviendo un poco escasa esta consola. Así que vamos a ver qué es lo que encontramos, cuánto cuesta y qué modelo es, americano o japonés. Así que acompáñenme, mis amigos. Y en esta oportunidad llegamos a Polvos Azules, aquí a la tienda de Doki Games. Y miren, mis amigos, aquí puedes encontrar Dreamcast y Dreamcast en caja. Y justamente aquí estoy con mi amiga Joana. ¿Cómo estás, Joana? Hola, querido Galmar, después de tiempo. Sí. Hola, ¿qué tal, chicos? Bueno, ante todo, gracias por venir a Donkey Games. Ya era hora que visites Donkey Games, pues, ¿no? Sí, coméntame, Joana. Estoy viendo que tienes la Dreamcast y tienes la Dreamcast en caja. Coméntame con qué viene y cuánto está. Ya, mira.
Normalmente lo estamos vendiendo a un precio, lo estábamos vendiendo en 450, pero lo estamos promocionando por el pedido de Galmar. Las primeras 3 personas que vengan lo estamos ofreciendo en 350 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! Cabe resaltar, chicos, que estas consolas están 10 de 10 con su caja original, el manual, el catálogo, todo completo, todo completo. Y bueno, no solo eso, que esta consola, normalmente estas consolitas retro, normalmente acá en Donkey Games le damos garantía de 1 año. Mayormente en consolas retro no se dan garantía de 1 año, pero acá sí, acá en Donkey Games te damos garantía de 1 año. Parece genial porque sí, miren chicos, la consola viene completa, obviamente con su garantía, con sus mandos, con sus cables y con su manual. Así que ya sabes que si quieres una opción de tener tu consola en caja, yo creo que menos de este precio no vas a encontrar en el mercado. Así que ponte las pilas. Ponte las pilas, crack, ponte las pilas. Y ven rápido para que puedas adquirir tu Dreamcast completa. Y no solamente eso puedes encontrar, porque miren por aquí. Aquí tenemos juegos también de Dreamcast que puedes encontrar aquí en la tienda Doki Games. Coméntame un poquito, Johanna, ¿qué precio tienen los juegos aquí de Dreamcast? Y incluso, ya como vimos en un video anterior, tiene muchísimos más ahí también en su almacén que pronto estará trayendo. ¿Qué precio tienen los jueguitos? Ya mira, en sí, esto de acá se estamos dejando en promoción, oscila entre los 100 soles, ¿ya? Y ojo, son los de King of Fighters, miren mis amigos, ¿ah? Ahí está, los de King of Fighters. Sí. ¿Y luego qué más tenemos? Y bueno, estos jueguitos de acá normalmente se venden un poquito carito, pero lo estamos promocionando en 150 soles. 150 soles, miren mis amigos. Tiene los Resident Evil ahí, los Biohazard, miren. En 150 soles, disco doble, completo, con su manual. Sí, miren mis amigos, viene completo con su manual, todo. Sí. ¿Y hay alguna oferta, Ivana? Ya bueno, chicos, esto de acá normalmente si ustedes buscan en Marketplace, normalmente lo van a encontrar. Esa es la edición Biohazard Código Verónica, lo van a ofrecer en 250, en 200 soles, lo van a encontrar. Esto lo vamos a dejar por nuestro amigo Galmar en 130 soles. ¡Madre de Dios! ¡Qué gigawatt! Sí, chicos, ese buen precio, de verdad. Sí, oye, madre de Dios, chingawatt. Miren, chicos, el código Verónica de la Dreamcast, ahí está, viene completo. Sí, está sellada. Miren, en 130 soles para el primero que venga. Así que tienes una gran oportunidad de llevarte este gran título coleccionable del Resident Evil. Si eres coleccionista de Resident Evil, yo te recomendaría que vengas rápido para que puedas adquirir tu código Verónica ahí del Biohazard. Cuéntame, Johanna, ¿dónde están exactamente ubicados Doki Games? Bueno, chicos, estamos ubicados en el pasaje 16, tienda 10, block 20, sótano. Como les expliqué anteriormente, esta tienda tiene más de 30 años, sino que esta tienda se cerró porque mi mamita falleció y por pandemia, y acá trabajaba más el gordito, pues acá anteriormente vendíamos, te comento Galmar, que vendíamos consolas retro, Super Nintendo, y volvimos a retomar por al pedido de los clientes. Pues. ¿De qué hora es la atención y qué días? Bueno, de domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, desde las 11 de la mañana hasta las 6, 7, 8 de la noche, los viernes desde las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, y los sábados nunca trabajamos, política de la tienda. Recuerden que los sábados no atienden, así que si vas a ver este video, ven el día domingo. O sea, ven mañana. Mañana van a estar las consolas aquí, ya saben, para que puedas hacer tu colección ahí de tus consolas. Ya tienes la Dreamcast donde poderla conseguir. Muchísimas gracias, Ivana. Ay, muchísimas gracias. Y bueno, Donkey Games, tu mejor opción en consolas retro, tanto consolas retro como última generación. Los esperamos, chicos, ya saben, ¿no? Y miren, mis amigos, continuando con la búsqueda de la Dreamcast, hemos llegado aquí al puesto de mi amigo Solano, que justamente una de las cosas que me llamaba la atención es de que él aquí tiene la Dreamcast. Pero la particularidad de estas Dreamcast que tiene aquí en su local es que son Dreamcast americanas. ¡Uy, no lo puedo creer! Ojo con eso, no son japonesas. Así que si estás buscando tu Dreamcast americana, puedes encontrarla aquí donde mi amigo Solano. ¿Y qué precio tienen? Las Dreamcast aquí tienen el precio de 450 soles. Obviamente porque son americanas y vienen completas con su mando y con sus cables. Y si quieres la Dreamcast ya con la memoria SD, con el GDEMU, donde ya te vienen los juegos instalados, obviamente ahí ya subiría mucho más su precio en 650 soles, porque ya te vendrían todos los juegos del repertorio de la Dreamcast, que ya las podrías tener justamente en tu consola aquí ya instalados.
Y te recomiendo que te des un paseo, porque también si tienes tu Dreamcast y está fallando el lector o está fallando tu mando, recuerda que aquí la puedes traer porque le pueden dar también mantenimiento a tu consola. Así que aquí te dejo el enlace, su número, que justamente aquí está, de Videojuegos Solano, y está exactamente en el pasaje 21, tienda 6. Ahí está, en el block 60. Que puedes encontrar aquí a nuestro amigo Solano. Está todos los días, de lunes a domingo. Por si acaso, te recomendaría que vengas a partir de las 11 porque a esa hora lo puedes encontrar. Y recuerda que aquí puedes traer tu consola para que le pueda dar un mantenimiento respectivo. Muy bien, mis amigos, ya me encuentro aquí en casa después de haber hecho esta gran búsqueda de la consola Dreamcast, el cual ya la tengo aquí en mi poder. Justamente un saludo para nuestros amigos de El Erizo Gamer, que hace muchísimo tiempo no hacía video con ellos. Con ellos adquirimos nuestra Nintendo, el Power Set, y hoy adquirimos nuestra Dreamcast en caja. Este es el modelo japonés. Como ya se pudieron haber dado cuenta, conseguir el modelo americano en caja es un poco complicado aquí en mi país, más lo encuentras de manera suelta. Y justamente ya aquí acabo de enchufar el modelo de la Dreamcast, que precisamente este modelo es el modelo 3000, porque existe otro modelo que es el 3010, ya que es un modelo que salió de manera posterior. Ambos tienen una lectora Yamaha. Lo que sí te recomendaría es de que de estos dos modelos, el modelo 3000 es uno de los más recomendables porque es el que suena menos. Pero a pesar de eso, yo digo que sí suena bastante el lector. Imagínense nomás cómo sonará el modelo 3010. Y también existe el modelo 3020, que es el modelo americano. Ahora, vamos a probar la consola, porque justamente ya me vino, incluso viene toda completa con sus manuales. No me puedo quejar del contenido de la caja, pero quiero probar cómo se ve el videojuego que acabamos de insertar, que es el videojuego de Sonic. Vamos a ver qué tal se ve, mis amigos. Y en esta parte, mis amigos, me está pidiendo que inserte la memoria. Así que vamos a insertar nuestra memoria que compramos justamente en la tienda ¿Qué tal Vicio? ¿Se acuerdan que fuimos y tenían varios de estos accesorios? Así que vamos a insertar. Y precisamente empieza el pitido y sí funciona. Y se acaba de prender la memoria que compramos de nuestra Dreamcast. Para que se pueda ver, ahí se alcanza a ver la pantallita, ¿sí? Que ya acaba de salir el juego de Sonic en la pantallita del control del mando de la Dreamcast. Así que todo está funcionando de manera correcta para ya empezarle a dar uso a mi consola de Dreamcast. También, sin antes mencionar que tampoco pude desaprovechar la oportunidad de comprarme pues el Resident Evil, el Biohazard, el Código Verónica, que lo adquirimos a nuestros amigos de Doki Games. Así que ellos ya saben que también puedes adquirir ahí tus videojuegos de Dreamcast, y está sellado y en perfecto estado, que se va a sumar a nuestra colección a partir de hoy en adelante para comprar todos nuestros videojuegos de Dreamcast, mis amigos. Ahora llegamos a la parte de las recomendaciones, ya que, como ya se pudieron haber dado cuenta, existen estos tres modelos de Dreamcast: el americano, el europeo y el japonés. Solamente me voy a concentrar en el americano y el japonés. ¿Cuál de estas dos Dreamcast, cuando salimos a buscar, es la que yo te recomendaría? En primer lugar, te recomendaría la americana. ¿Por qué? Porque la japonesa usa el lente Yamaha, que es un lente un poco más sensible y podría averiarse con el tiempo. La americana usa un lente Samsung que es mucho más fuerte, puede aguantar muchas leídas de tu discos copias, así que es la consola que yo más por ahí te podría recomendar. Aparte de eso, es de que hoy en día existen unos discos que te liberan la consola para que puedan leer discos multiregión. Eso quiere decir, no interesa si te compras los discos en Japón o los discos americanos, ya que gracias a estos discos que los voy a mostrar, que pueden ser el Games Hall o este disco que también es el Game Shark, estos discos tú solamente los pones en tu Dreamcast y te va a salir aquí en pantalla para que insertes el disco original, lo insertas y automáticamente ya te lee
todos los discos de cualquier región. ¿Cuál es el inconveniente? Nuevamente, es que la consola Dreamcast japonesa hay algunos juegos que a pesar de este disco no te los va a leer. La americana sí te lee todos con este disco. Ese es el único inconveniente. Por eso nuevamente me iría más a la consola americana. Y ahora se preguntarán, ¿pero por qué no la compraste? Porque no la encontré en caja. Pero hay que también recalcar que la gran mayoría de títulos de pelea son japoneses. Entonces yo prácticamente voy a enfocarme más a coleccionar estos discos originales japoneses de peleas. Por ejemplo, el videojuego San Francisco no corre aquí en la japonesa insertando estos discos. Pero sin embargo existe otra forma de, a pesar de que tengas tu consola japonesa de Dreamcast o americana, de poderla chipear, se podría decir, comprándote un chip en Amazon o en AliExpress. Estos chips ya vienen con una micro SD donde le puedes insertar un montón de videojuegos y ya no es necesario abrir la consola. Pero si te resulta muy difícil pedir este chip, hoy en día existe un chip que se llama el HDMI, que este chip o esta plaquita que se inserta dentro de la Dreamcast, se le pueden adherir videojuegos justamente de la consola Dreamcast para que ya tengas todos los títulos y ya no estés comprando discos originales. Y este chip HDMI se le puede insertar a cualquier Dreamcast hoy en día. Si quieres insertar este chip HDMI, te recomendaría que vayas donde Solano, como ya pudieron ver ahí en el video, donde vas a poder adquirir este chip HDMI o tu consola Dreamcast que ya viene con este chip y viene con todos los juegos. Si no, puedes pedir también el chip en Amazon, donde también puedes insertar los videojuegos grabándolos en una micro SD. Y si no, puedes adquirir tus discos, como ya los venía mencionando, el Game Shark o el Games Hall, que también los puedes comprar donde Solano, o también los puedes comprar donde mi amigo Jorge, que es el abuelo gamer, el cual aquí abajo en la descripción te voy a dejar su número, porque ahí también vas a poder adquirir estos discos que te liberan la consola sin abrirla, sin tocarla, para que puedas insertar tus discos de cualquier región y así puedas jugar todos tus videojuegos originales dentro de la Dreamcast. Y hasta aquí llegaría el video del día de hoy, mis amigos, así que ya tenemos nuestra Dreamcast que se suma a nuestra colección para empezar a coleccionar todo el repertorio de videojuegos de Dreamcast que ofrece esta gran consola que fue muy incomprendida en su época. Muchísimas gracias a todas las personas que me solicitaron hacer un especial justamente de esta mítica consola. Y escriban aquí abajo en los comentarios cuál es el próximo especial que les gustaría que yo realice aquí en el canal. Muchísimas gracias a todas las personas que apoyan. No te olvides de suscribirte a mi canal, con eso me ayudas a seguir creando contenidos, regalarme un like, compartiendo este video. Recuerda que todas las semanas estamos haciendo directo de videojuegos, los lunes son retro, incluso en la semana vamos a volver a jugar los Resident Evil, los remake, así que ya vienen justamente esos videos, viene incursiones internacionales, viene el viaje a México, que si quieres mayor información y me quieres acompañar a este gran viaje, ya somos varias personas, te dejo aquí abajo el link del número para que puedas solicitar información y me puedas acompañar en esta travesía para visitar todas las tiendas de la Ciudad de México. Muchísimas gracias a todas las personas de Chile, de Argentina que me siguen, de Bolivia, de Ecuador, de México, de España. Muchísimas gracias a todos. Disculpen si es que estoy obviando a alguno de ellos. Y se despide su amigo Galmar y nos vemos en un próximo video. Así que nos vemos, cuídense mis amigos, hasta luego y chau.